Muy bien, muy bien. Yo quisiera aportar una sola cosa, y yo pienso que esto es bien importante porque en el lavamiento de pies, las personas en esa época no usaban como zapatos nosotros, sino eran sandalias. Entonces, el caminar por este mundo, los pies pues se empuercaban. Pero Jesucristo hizo eso con los apóstoles de lavarle los pies. Y él dice en Juan 13:10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies. Ya Jesucristo le había dicho a los apóstoles, ustedes están limpios por la palabra que yo os hablé. Y Cristo dice, solamente tienen que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Y habló, dijo, aunque no todos. ¿Por causa de quién? De Judas Iscariote. Entonces nosotros tenemos esta parte, que el caminar de este mundo nos puede contaminar. Y por eso tenemos que orar para lavar esa contaminación de los pies, aunque ya nosotros hemos sido limpios por la sangre de ¿quién? De Cristo. Pero el caminar en este mundo es lo que dice Cristo. El que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies, porque es el caminar. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, vamos a empezar ahora sí. La enseñanza es con la paciencia. Esta paciencia, pues yo tengo que nombrar a quién, a Job, que es el hombre que nos puede dar una parte ya. Un saludo para la hermana Elizabeth Durán, Nelly Reyes y el hermano Ospino. Dios les bendiga y permítame, creo que hay alguien más, el hermano, sí, ok, Francisco Uribe, Francia Uribe. Muy importante, y las 330 personas en LinkedIn, y los hermanos que estarán conectando en Instagram, y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. La paciencia, siempre nosotros hemos oído en las iglesias que hermano tenga paciencia, pero nunca nos dicen de dónde viene la paciencia, ¿ya? ¿Cómo nosotros adquirimos paciencia? Uno dice, pida pruebas porque así te llega la paciencia. Hay parte de razón, pero no hay parte de razón. Porque lo que yo les decía, la prueba saca a relucir la preparación que tú tienes en el Señor y el conocimiento que tienes. Entonces hay algo más que produce la paciencia. Y esta parte la vamos a comenzar a entender a través de la enseñanza. ¿Qué necesito para esperar más y qué debo de saber para tener poder? ¿Qué necesito yo para esperar más y qué debo de saber para tener? Bueno, vamos a mirar en Job 6:11, ¿qué nos dice? Para tener paciencia. Job 6:11, muy importante esto, hermanos, que entendamos. Voy a leerlo, hermano Gilmar. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Puede leerlo, hermano, también Noé. 6:11, Job 6:11. El hermano Francisco puede leerlo, mientras que lo encuentra el hermano Noé. ¿Cuál es mi fuerza para escapar, para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Exactamente, dos cosas. ¿Cuál es mi fuerza? Porque se necesita tener fuerza para uno esperar. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Necesitamos tener fuerza. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de ¿qué? De su fuerza. Muy importante esto. Y luego dice, la segunda parte puede leerlo. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Y cuál mi fin? Yo tengo que saber cuál es mi fin por el conocimiento para yo tener paciencia. Porque si yo no tengo una duda y yo no sé cuál va a ser mi fin, pues en vano espero la paciencia. Pero si mi fin va a ser que yo, el que me prometió es Jesucristo y va a transformar este cuerpo terrenal en un cuerpo celestial, pues yo ya sé cuál es mi fin. Entonces, eso es para tener ¿qué? Paciencia, todo es conocimiento. ¿Qué es lo que se me hace esperar más? ¿Y cuál es el fin que debo de saber para tener paciencia? ¿Cuál es el fin? Bueno, casi está explicado ya, pero vamos a leer Job 19:25. Job 19:25. ¿Qué nos dice? Yo sé, puede leer hermano Francisco,
Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre él el polvo. Ok. Y el 26. Y después de desechada está mi piel, y después de desechada está mi piel, Después de desecha. desecha mi piel, en mi carne ha de ver a Dios. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dios. Entonces acá vemos que el conocimiento que tenía Job era muy grande. Porque comienza, yo sé que mi redentor, ¿qué? Vive. O sea, él no tiene problemas de que tiene un Dios que está muerto, sino él sabe que su redentor, ¿qué? Vive. Esa es la primero que sabemos, que venció la muerte, vamos a decirlo. En el caso de él todavía no sabía, pero él estaba seguro que su redentor tenía, ¿qué? Vida. Y luego, y al fin se levantará ¿sobre qué? Sobre el polvo. Sobre el polvo. Son conocimientos. Dice, los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, sabiendo yo eso, yo ya sé. Pero si yo no sé eso, el día que se muere la persona es como que ya no lo vuelve a ver más. No. Por eso el conocimiento previo es muy importante. Y luego él dice, porque él tenía una sarna y la piel se le estaba despedazando, y él dice, y después de deshecha esta mi piel, porque él se miraba que estaba todo vuelto nada. Dice, en mi carne he de ver a quién, a Dios. Por eso es que Job se le llama a veces también el hombre que tiene tanta fe que superó una prueba muy dura, ¿ya? Y aquí es donde yo quiero que vayamos entrando al conocimiento que yo quiero que lleguemos. Y es, ¿a qué es comparado el hombre que se jacta de falsa liberalidad? O sea, aquí él está hablando de una liberalidad que es cimentada en Dios. Yo sé que mi redentor vive y yo sé que en mi carne he de ver a Dios, aunque esté deshecha mi piel. Entonces, ¿a qué es comparado el hombre que se jacta de una falsa liberalidad? Porque puede haber otro hombre que dice, no, yo sé que esto y esto, pero no tiene la confianza o la fe en Dios. Y también de pronto no sabe el plan de Dios y ya llegó la hora de partir y no puede decir que Dios no lo sana porque ya llegó la hora de partir y le tocó. Entonces, ¿a qué es comparado el hombre que se jacta de falsa liberalidad? Esta parte es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que últimamente ha salido unos pensamientos ideológicos donde la persona dice, yo puedo reducir la criminalidad si hacemos que algunas cosas que sean crimen no las llamemos crimen. Y eso es eso es una falacia, totalmente una mentira, porque entonces de esa manera disminuye el crimen. Entonces yo voy a llamar a lo que es cáncer, no lo voy a llamar cáncer, lo voy a llamar otra cosa para que así el cáncer disminuya. Eso es una mentira. ¿Sí me comprenden? Entonces nosotros debemos de tener un conocimiento previo en las escrituras, porque si nosotros hablamos de esa manera, mire cómo Dios compara esa falsa liberalidad. Proverbios 25:15, ¿a qué es comparada esa falsa liberalidad? Proverbios 25:15. Gracias a los hermanos que están conectados, Marta Martínez, Ingrid, Dios te bendiga, Francia, Dios te bendiga, y todos los hermanos que están conectando y los hermanos que están en Instagram y las 270 personas en línea, Dios les bendiga, a los hermanos que van a ver en diferido. ¿Qué nos dice el Proverbio 25:15, hermano Gilmar? Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Ok, ahora lea el 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Bueno, entonces déjame yo busco, porque si no es el 16, dígame que nubes. Proverbios 25. Así. Ya dame un segundito que ya le digo. Proverbios. El 14. El 14 es. Léalo, hermano Francisco. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Bueno, como una nube y viento sin qué, sin lluvia, es el hombre que se jacta de una falsa liberalidad. Entonces, nosotros
Pues Jesucristo le dice a los judíos que han creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, no en otra, sino en mi palabra, o sea, el evangelio, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Eso tiene peso. Pero que yo diga, no, yo soy libre porque yo pienso de esta manera, yo soy esto, no, ahí no hay nada. Separados de él, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces yo, ¿para qué me voy a poner yo a decir, yo pienso esto, entonces yo soy esto? No. Nosotros todos dependemos de Dios. Ahora, ¿cuál es el sistema en que en nosotros produce paciencia? ¿Cuál cree, hermano José? Un sistema que yo tengo que hacerlo para que me haya paciencia. Santiago 1.23, vamos a ir a Santiago 1.23. Yo le voy a decir algo muy importante, porque en este tiempo es necesario entender la paciencia. En Santiago 1.23 encontramos nosotros una parte que se ha interpretado mal. Y ya les voy a decir por qué. Mire lo que dice Santiago 1.23, puede leerlo. Santiago 1, 2 y 3, perdón. 1, 2 y 3. Puede leerlo, hermano Gilmar, del 2. Hermanos míos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero yo le voy a decir, la prueba en sí no es la que produce la paciencia, sino es el conjunto de probar la fe. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros ¿qué? Amor, gozo, paz y ¿qué? Y paciencia. Lo que hace la prueba es sacar a luz lo que eres tú. ¿Sí? ¿Me comprenden? Lo que se hace la prueba es sacar lo que eres tú. Eso es lo que hace la prueba. Voy a poner un ejemplo. Esta es una casa que fue diseñada para que resista un huracán de 200 millas. Todos los ángulos de aluminio que tienen es para esa cantidad, pero resulta que el huracán viene y es de 300 millas. Pues la casa no resiste. Entonces, la prueba no fortalece a nada, la casa. Saca a relucir como fue edificada, si llenó vamos a decir, los requisitos para aguantar esa clase de huracán, o no lo llenó, solamente era 200, pero el huracán era 300 millas, pues fue destruido. Eso yo quiero que quede claro, hermanos, porque la mayoría dice, hermano, es que la prueba a ti te fortalece. Y entonces el hermano comienza a pedir pruebas para que lo fortalece y resulta que puedes caer en una, como dice, en una batalla continua. Y Jesucristo nos ha llamado a estar en paz. Pero si viene la prueba, eso es lo que dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan gozo. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba, cuando llega, o sea, la prueba de esa fe que nosotros tenemos, entonces esa fe sale a relucir que la persona lo que tiene de Dios. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, y entonces sale a reducir paciencia. Pero la prueba en sí no es la que dé la paciencia, es la que saca a relucir. Por ejemplo, una cosa es, voy a poner el ejemplo, una cosa es que yo meta el pan al horno. Y entonces yo digo, que si yo meto el pan al horno, entonces por meterlo al horno ya tengo pan horneado. No. El horno tiene que estar encendido para que haya. Entonces, lo mismo pasa con la prueba. La prueba llega, pero cuando está la fe, y hay el conocimiento y está la presencia del Espíritu Santo, entonces sale a reducir que la paciencia frente a ¿qué? Frente a la prueba. Y eso es lo que tenemos que entender. La prueba no fortalece ni la prueba produce fe. El Espíritu Santo es el que nos da la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, gozo, paz, paciencia, fruto del Espíritu Santo. La prueba saca a relucir quién es usted, hermano Francisco, como hijo de Dios. Eso es lo que saca a relucir la prueba. Eso hay que explicarlo bien. Ahora, ¿cuál es el sistema que en el hombre produce muerte? Ahora, esto es para producir paciencia. Entonces ya entendieron esto. O sea, en otras palabras, si el hermano no tiene el conocimiento, ¿sí me entiende?, de todo esto que estamos hablando, el hermano no va a tener la paciencia para soportarlo, porque no tiene conocimiento. No, yo que me voy a quedar acá aguantando que todo el mundo me eche eso y ahora nadie me quiere vender nada porque soy cristiano y todo el mundo. No. Ese hermano
actúa de esa manera porque no tiene que conocimiento. Pero si el hermano tiene conocimiento, dice, bueno, yo tengo fe en Jesucristo, he recibido el Espíritu Santo y sé que estas pruebas yo las puedo pasar por conocimiento. Pero la prueba no es la que te da la paciencia, te saca a relucir la paciencia. La prueba no es la que te fortalece, te saca a relucir tu fortaleza que tiene. ¿Por qué la prueba no fortalece? Porque en Efesios dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. No dice fortaleceos en la prueba, sino fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Eso es bien importante, hermanos, porque a veces se predica, entonces los hermanos comienzan, Señor, dame pruebas y dame pruebas. No, si llegan las pruebas, pues tengámoslas como por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, pero no es que la vida del cristiano tiene que ser todo el tiempo en pruebas, aunque al final de los tiempos puede ser. ¿Cuál es el sistema que en el hombre produce muerte? Porque nosotros hemos visto cuando la persona, uno dice, bueno, ¿qué es lo que produce muerte en el cristiano? Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15, ¿qué nos dice? Hermano Francisco, puede leerlo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Listo, hermano Francisco, ¿qué alcanza a recordar de lo que leyó? A ver, léalo. Léalo, hermano José, a ver cómo le va al hermano José. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Óyeme, entonces, ¿cómo es el problema ahí, hermano José? Trate de decir eso, a ver cuánto cuánto hemos comprendido, ¿no? Sí, mirar, cuánto hemos comprendido. Aquí es donde, ¿cuál es la causa de todo eso? La concupiscencia de cada uno. Esa es la causa, la número uno. Luego la causa, que es la concupiscencia, por eso dice, si usted es tentado, no diga que es de parte de Dios. Aunque la tentación viene a ser una prueba, pero se le llama tentación. Por eso Jesucristo fue tentado por Satanás. Pero en Jesucristo no había concupiscencia, él no pudo ser tentado por la concupiscencia. Pero nosotros sí somos tentados por la concupiscencia. Es lo que dice. Entonces, cuando la persona es tentada de su propia concupiscencia, aparece ¿qué? El pecado. Aparece lo que es el pecado. Y el pecado consumado da a luz ¿qué? Muerte. La muerte. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado consumado da a luz ¿qué? La muerte. ¿Cómo yo me libro de todo eso? Entonces aquí viene algo. La concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia, ¿cómo yo voy siendo un hombre? Por eso, primera de Pedro 3:21, puede leerlo, hermano Gilmar, lo que dice. El bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo elimino la concupiscencia en mi vida? Alguien puede decir, hermano, eso es imposible. No, no es imposible. Mire lo que dice primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando, no dice la concupiscencia, sino dice que la inmundicia de la carne, sino la aspiración de una buena ¿qué? Conciencia. ¿Cuándo yo tengo una buena conciencia, hermano José? ¿Cuando hago el bien o hago el mal? Cuando hago el bien. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo elimino la concupiscencia de mi carne? Pues no obedeciéndola. Y entonces en mi mente queda que he obrado ¿cómo? Bien. Y de esa manera yo elimino la concupiscencia. Pero si no la puedo eliminar, si el cristiano no la puede eliminar, entonces va a producir una situación que se llama pecado. Porque la concupiscencia lo lleva al pecado. Estoy yo diciendo eso, y entonces el hermano dice, no, pero si yo llego a hacer eso, mi conciencia no va a estar ¿qué? Tranquila. Por eso dice, la aspiración de una buena conciencia. Entonces,
cuando yo tengo el conocimiento previo, ahí es donde se forma una batalla en nuestra mente. Y entonces el conocimiento previo prima sobre esa acción de la concupiscencia. Pero vamos a dejar que todos nosotros no éramos convertidos. Entonces nosotros andábamos en eso, en la concupiscencia, producía el pecado y producía la muerte. ¿Cómo somos librados de esa concupiscencia, de ese pecado y de esa muerte? Hermano Francisco, ese versículo lo sabe. ¿Cómo somos librados de esa concupiscencia, de esa muerte, de ese pecado? Por la ley del Espíritu. Bueno, vamos a ir a Romanos 8.2. Romanos 8.2, claro que lo saben. Lo saben, pero no lo han podido asimilar. Miren lo que dice Romanos 8.2. Porque la ley, ¿qué? ¿Puede leerlo, hermano Gilman? Sí, el Espíritu. Sí, porque la ley, ¿qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces somos librados por la ley de ¿qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es ¿qué? Conocimiento. Mis palabras son espíritu y son ¿qué? Son vida. Entonces cuando llega la concupiscencia y quiere que cometamos el pecado, tenemos que tener la ley de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y me libra de la ley de la muerte. Conocimiento, hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, hermanos, entendamos esto porque estamos en los últimos tiempos. Y yo sé que usted que está viendo este video en YouTube, su aspiración como cristiano es estar entre los escogidos, en el arrebatamiento. ¿Qué dice hermano José, hermano Noé? Todos queremos estar en el arrebatamiento, pero tenemos que entender todo esto. Es la aspiración de una buena conciencia. Si yo siempre cuando vaya a hacer, o usted cuando vaya a hacer algo, voy a tener una buena conciencia, no, entonces no lo hago. Porque no va a tener buena conciencia, está impregnado de ¿qué? Del mal. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, la ley de Cristo, de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me libró totalmente ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, cada vez que yo hago eso en mi mente, de la buena conciencia, eso es lo que es el lavamiento, vamos a decir, de pies y de manos. Ya estamos limpios, pero necesitamos que nos limpiemos cada vez porque somos humanos y ahí está toda la tentación, ¿ya? Entonces, eso es lo que es, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, esa misma palabra de Cristo dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que leímos en 1 de Pedro 3:21, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero la mayoría de hermanos no tienen ese conocimiento, entonces caen en la situación y después viene la lamentación. Pero si usted hubiera tenido ese conocimiento, uy, ahí tengo una mala conciencia ya. No, yo no me arriesgo a eso. Yo prefiero estar, porque la mala conciencia quita ¿qué? La paz. Pero la buena conciencia, usted duerme tranquilo. Eso es hablando de lo que es el sistema, de cómo nosotros vamos a adquirir la buena conciencia, ¿ya? Para que nosotros podamos tener que esa paz y la paciencia que es fruto del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros somos un conjunto de conocimientos y con ese conocimiento mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces no seremos destruidos porque hay comandos en nuestra mente. Ahora vamos a mirar, ya leímos en Romanos 8:2. ¿En qué tiempo más la prueba de la fe produce más paciencia? Pastor, discúlpeme una pregunta. Entonces, bueno, entre las cosas, le pregunto porque no logro entender. Entonces, la Concupiscencia, ¿qué es en definitiva? ¿Es una tentación al pecado? La concupiscencia es el pensamiento del viejo hombre hacia el pecado. ¿Ya? Y la inmundicia de la carne, es la parte pasional del cuerpo. Pero la concupiscencia es la parte de la mente del hombre que es carnal. La concupiscencia. Por eso usted oye una persona cuando habla esto y lo otro, que habla todo mundano, esa es la concupiscencia, ¿ya? Que produce pues el pecado y lo lleva a la muerte. Pero la inmundicia de la carne son
ya se refiere a la pasión de lo que es ya la parte sensorial del cuerpo humano, que están ligadas, las dos están ligadas, no se pueden separar, las dos van de la mano agarraditas siempre. Pero por eso el apóstol Pedro dice, la aspiración de una buena ¿qué? Conciencia. Entonces ahí entra también una prueba, aunque es una tentación, pero es una prueba. Y tenemos que tener todo este conocimiento anterior de cómo es que la prueba a mí no me afecta para tumbarme la fe, sino que la prueba cuando llega saca a relucir la paciencia que hay en mí y el conocimiento que hay en mí para yo estar tranquilo. Y eso es muy bonito. Por eso es que tener la mente de Cristo es muy hermoso. Porque usted no tiene la debilidad en usted, están por fuera. Y las debilidades por fuera a ti no te hacen daño. La debilidad que cargas todos los días es la que te va a hacer daño. Esa tienes que eliminarla. Pero si usted no tiene nada, pues no pasa nada. Voy a poner un ejemplo. Al que no le gusta comer camarones y llega a un restaurante y ponen un poco de camarones, ¿usted cree que se siente tentado? Uy, esos camarones tan ricos. No, se siente tentado el que le gusta ¿qué? Los camarones. Por eso es que nosotros tenemos que ser limpios por la palabra de Cristo. Y la ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley de vida en Cristo Jesús? De vida, de espíritu y de vida. Las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Son vida. El conocimiento. Cuando yo tengo ya toda mi mente corregida y tengo montado todo el software del Evangelio y usted tiene la mente de Cristo, todo está fuera. Las tentaciones, todo está fuera. Pero si a usted se le acerca a alguien y dice, mire, cuando usted quiera lo hacemos a escondiditas, usted se va a dar la vuelta y le va a dar risa. Porque eso no está en ti. Pero si usted estaba pensando en eso, uy, qué oportunidad, vea. ¿Qué me entiende? Entonces, ahí es donde está lo que es, cómo yo dentro, por eso la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Por eso Cristo dice, si usted realmente permanece en mi palabra, conoceré la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. O sea, una nube con lluvia y que tiene viento que trae lluvia. Pero si usted profesa una liberalidad falsa, será semejante a la nube y al viento sin ¿qué? Sin lluvia. Solamente el sonido nada más de que es cristiano, pero no puede realmente llevar una vida cristiana. Y ese es un problema que hay por falta de conocimiento que no dan en las iglesias como debe de ser. ¿Hasta cuándo debemos nosotros? Bueno, ¿en qué tiempo más la prueba de la fe produce más paciencia? Lucas 21:19. ¿Qué nos dicen? ¿En qué tiempo la prueba de la fe produce más paciencia? Lucas 21:19, si lo puede leer, hermano Francisco. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire, este es como concluye Cristo, hablando de la señal de los tiempos y el fin de la presente era. Dice, mire, van a ser perseguidos de todos y va a haber, pero esto todavía no es. Pero va a llegar el tiempo en que se levantará nación contra nación, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres, habrá pestilencias, COVID tal, lo que sea, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante todas estas cosas se echarán mano y os perseguirán. Eso ya está sucediendo en el Canadá. Proponed vuestros corazones no a pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré ¿qué? Palabra y sabiduría. Esas palabras de Cristo, ese es el espíritu de vida. O sea, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ¿qué? De la ley de la muerte y del pecado. Esa es. Porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a muchos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Eso es, ahí hay un milagro. Porque dice, por causa de mi nombre seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y luego, de toda esa prueba, yo tengo que por el conocimiento se cumple el 19. Con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? Vuestras almas. Entonces yo tengo que tener paciencia. Y a veces uno le toca tener una paciencia como la del príncipe. ¿La leyó? ¿Cómo es la paciencia del príncipe? Usted la leyó.
Vamos a mirar. Vamos a ir otra vez a Proverbios 25, creo que 15 o 16, era 15. A ver, ¿cómo es la paciencia del príncipe para apaciguar su ira? Por supuesto. Es una paciencia, yo nunca había pensado en eso, pero una paciencia como... Con larga paciencia. Exactamente, una paciencia larga. Y yo pienso que esa paciencia larga es la que a nosotros necesitamos en este tiempo. Porque es que la paciencia corta se puede terminar en cualquier momento. Pero la paciencia larga es el fruto de un conocimiento, hermano Noé, previo. Porque cuando yo tengo conocimiento, esa paciencia es perdurable. Ahora, estamos leyendo que con vuestra paciencia ganaréis que vuestras almas. Eso es ahora en este tiempo que comienza ya a verse los vestigios del ataque del enemigo. Ahora, ¿hasta cuándo debemos de tener paciencia, hermano Noé? Hermano José, ¿hasta cuándo debemos de tener paciencia? Siempre. Hermano Francisco. ¿Ah? Hasta el fin. ¿Qué dice hermano? ¿Hasta cuándo debemos de tener paciencia? A ver, hermano, la hermana Francia Uribe. Hasta hermana Marta Martínez o Ingrid. Los hermanos que están conectados. Mira, yo les voy a decir algo. A veces yo miro esta parte porque comencé a analizar. ¿Ah? Hasta que la injusticia llegue. Hasta que la injusticia llegue. Hasta que la injusticia, sí, hasta que llegue todo eso hay que tener paciencia, una larga paciencia. Pero ¿hasta cuándo debemos de tener paciencia? Santiago 5:7. ¿Y el por qué? ¿Qué nos dice Santiago 5:7? Ya vamos a terminar, hoy nos va a rendir el tiempo. Nos va a rendir el tiempo, ya faltan 7 minutos. Mire lo que nos dice, por eso es muy importante, hermano. Puede leerlo, hermano Gilmar, ¿qué dice? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, sed pacientes y perseverad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera su precioso fruto. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis ¿qué? Yo quiero que eso lo tomen en cuenta. ¿Por qué un hermano se queja contra otro hermano? Hermano Noé, ¿porque tiene paciencia o no tiene? Porque no tiene. Y cuando eso sucede, la persona queda expuesta a la condenación, pero eso lo dice Cristo. Cualquiera que le diga a su hermano esto o esto, está expuesto al concilio, está expuesto y luego dice al infierno, si sigue en esa actitud. Y este es uno de los problemas más grandes del siglo XXI, que hermanos se enojan con otros hermanos, que no pueden aceptar a otros hermanos porque de pronto tienen alguna diferencia. Y entonces la paciencia que se les agota. Y entonces, en vez de tenerle paciencia, se rompen ellos y dejan ya las cosas de una manera, se van por otro lado diferente. Entonces mire lo que dice, hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seas, mire lo que dice, esa palabra me asusta. Porque me asusta no en cuanto a mí, porque a mí yo acepto a todo el mundo porque le tengo que predicar el evangelio. Tenga los errores que tenga, tengo que tener misericordia y verdad para corregir eso. Porque eso lo dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Dice, hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea que cuando yo hago un juicio o me molesto con un hermano, y esto, estoy actuando como el juez, y yo estoy usurpando la posición de Dios. Y el 10 dice, hermano mío, tomad como ejemplo de aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. El 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué? En condenación. En condenación.
Esto es bien delicado, hermanos. Créame que la paciencia viene por ese previo conocimiento de que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros, ¿qué? Ese fruto de la paciencia. Frente a las pruebas, ¿de qué? De nuestra fe, porque lo que va a ser probado es nuestra fe. Nuestra fe es la que es probada. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a cuál es el tiempo, cuál fue el tiempo de la paciencia de Dios en el tiempo de Noé. Primera de Pedro 3:20, ¿qué dice? ¿Cuál fue el tiempo de la paciencia? Porque ahorita también hay una paciencia de parte de Dios para el mundo, que es el tiempo de la gracia. Pero en Noé, ¿cuál fue ese tiempo de paciencia de Dios en el tiempo de Noé? Primera de Pedro 3:20, ¿qué dice, hermano Francisco? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, hermano Francisco, si me mira acá, ¿cuánto duró esa paciencia en los tiempos de Noé? Ahí está escrito. Nada, hermano José, ¿cuánto duró esa paciencia de los tiempos de Noé? Léalo. Mientras se preparaba, ¿qué dice ahí? El arca, creo que duró como, de preparaciones arca, como unos 100 años, dicen, no sé cuánto. Pero esa fue la paciencia, porque el Señor dijo, haga el arca y el que entra va a ser salvo, pero solamente entraron 8 nada más. Y hoy en día tenemos también un tiempo que se llama de gracia. Y ese tiempo de gracia es la paciencia de Dios para salvar al hombre. Pero vamos a mirar quiénes son los que entran realmente. Ahora, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es ¿para qué, hermano Francisco? ¿Para qué la paciencia? Para salvación. Exactamente, segunda de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, según la sabiduría, ¿ha sido qué? Que a Pablo os ha escrito. Que ha escrito. Ok. ¿Por qué la paciencia de Jesucristo es para salvación? Usted se acuerda que cuando lo fueron para crucificarlo, Pedro sacó la espada y la paciencia de Cristo fue más allá. Cogió la oreja y sanó a aquel hombre que Pedro se le había cortado la oreja. O sea que la paciencia traspasó los límites. Porque le hizo un bien cuando Pedro había hecho un daño. Y si no hubiera tenido esa paciencia Jesucristo, y hubiera acabado con todo eso y no hubiera ido al Calvario, no habría salvación para nosotros. Entonces, por la paciencia de Jesucristo es para salvación. Ahora, ¿cuál palabra debemos de guardar hasta el fin? ¿Cuál palabra debemos de guardar hasta el fin? Apocalipsis 3:10. ¿Cuál palabra debemos de guardar hasta el fin? Porque recuerden que dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál palabra es la que yo debo guardar? Puede leerlo, hermano Francisco, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que se ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hermano José, ¿cuál palabra es la que debemos de guardar? El Evangelio. Por cuanto has guardado mi palabra, dice Cristo, de mi paciencia, Apocalipsis 3:10. ¿Y qué es el Evangelio? Pura paciencia. Si tu enemigo hace, si te maldicen, haz esto. Pura paciencia. Y esto paciencia, por eso Cristo dijo, con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? Vuestras almas. Pero la paciencia es el fruto de un conocimiento y fruto del Espíritu Santo. Las dos compaginan. Si yo no tengo conocimiento, pues se me acaba la paciencia. Una vez un hermano me dijo, hermano Henry, yo iba en un bus y un hombre se metió ahí con mi hermana y hermano, yo me quité el saco de cristiano y le zampé su puño. Se le acabó la paciencia. Entonces, el asunto es eso, que nosotros debemos de tener ese cuidado siempre, ¿ya? Así que vamos a mirar ahora ya el último, sería el último versículo. Si nosotros hemos de guardar la palabra de paciencia, que es el Evangelio, en los que guardan que está
¿Qué está, o sea, qué es lo que va a guardar las personas que tienen la paciencia de los santos? ¿En qué consiste la paciencia de los santos en el tiempo final? Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice? Puede leer, hermano Francisco. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesús. Entonces, hermano José, ya tenemos un conocimiento enorme. Había un hermano que era, antes de ser cristiano, eso es una historia verdadera, un testimonio verdadero. Le decían, de lucha libre, le decían el tigre colombiano. Pero él se convierte al Señor y lo mandan de pastor a un pueblo. Y allá en ese pueblo, él iba por la carretera y le sale un hombre borracho. Y le pegó y lo empujó y lo botó allá a un barrial y él se levantó y yo qué sé, todas las llaves a este hombre. Está borracho de hoy, en un momento lo acabo. Pero él dijo, por el conocimiento, sí, tengo que tener paciencia. Y se fue. Y entonces el hombre se quedó bravo allá, pero él se fue. Y después, cuando ya le pasó la borrachera al hombre, dijeron, usted le pegó al pastor y lo botó a eso, y ese pastor se fue todo. Yo no me acuerdo de nada. Entonces él fue a pedirle que lo disculpara y se ganó esa alma para Cristo. ¿Por qué? Por la paciencia. Pero tenía todas las condiciones para pelear. Entonces fue un testimonio muy bonito que él dio en la iglesia central en Bogotá, y la verdad que me impactó, porque teniendo todo para hacerlo no lo hizo. Entonces ahí es. ¿Estamos nosotros preparados para colocar en primer lugar la palabra de la paciencia? ¿O de pronto no sabemos cuál es esa palabra? Pues yo quiero que sepan que la palabra de la paciencia de Jesucristo es el evangelio puro. Por eso nosotros no podemos predicar el Antiguo Testamento o la ley del Antiguo, porque en el Antiguo es el que la debe, la paga, ojo por ojo y diente por diente. Eso era en la ley, pero ya nosotros esa ley la cumplimos, pero no la ejecutamos. Nosotros ahora cumplimos y ejecutamos en la ley de Cristo. Entonces vamos a orar a Dios para que Dios haga una obra perfecta en nosotros y nos dé esa paciencia que aún nos falta. Amén. Para todos los hermanos también que están en las redes sociales y los hermanos que mirarán todo esto. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que obres en nosotros de una manera especial, que nosotros podamos guardar tu palabra de tu paciencia en todo tiempo, Señor, en todo tiempo, y más en este tiempo antes de la venida del Señor. Por eso, ¿hasta cuándo debemos de tener paciencia? Hasta la venida del Señor, el arrebatamiento, Padre Celestial. Ayúdanos que podamos cada día contarlos, que traigamos al corazón sabiduría, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria. Guárdanos de aquí en adelante, Señor, y danos una sabiduría especial. Y, Señor, guárdanos de toda clase de problemas, toda clase de dificultades, de toda clase de contratiempos. Guárdanos de toda clase, Señor, de altercados, de discusiones, de contiendas. Y, Señor, guárdanos de toda clase de quejas contra los hermanos, o de quejas contra nuestros propios familiares, o de quejas contra nuestro prójimo, Señor, porque esto dice tu palabra, que si alguno tiene queja contra alguien y no corrige, están en condenación. Padre Celestial, guárdanos de todo eso y permítanos ser hombres totalmente que guardamos tu palabra, de tu paciencia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Para las 356 en Disney, Dios les bendiga. Para los hermanos que están en Facebook, Dios les bendiga grandemente. Bueno, hoy sí no tuvimos problemas con la transmisión, el internet nos funcionó perfecto. Dios les bendiga, nos vemos el martes. Amén. Y para los hermanos que están en Instagram, Dios les bendiga.
grandemente. Y para los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente. Ya le boté esto.